Bienvenidos a su programa Derecho Familiar, que hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe nuevamente el doctor Enrique Larios, quien es el presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Maestro, bienvenido y gracias por tu tiempo. Muchas gracias, doctor Julián Huitrón Fuentevilla. Es un gusto para mí y un gran privilegio el que esté invitado en este programa que verdaderamente cala en la opinión de la gente modesta y de la gente sencilla de nuestro país. Ese es un gran trabajo que yo debo de felicitarte con honestidad y con sinceridad, porque es un trabajo donde el derecho llega a donde debe de llegar, que es a nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas felicidades. Enrique. Gracias. Bueno, después de estas inmerecidas palabras que pronuncia el maestro Larios, que yo obviamente agradezco, ustedes ya vieron en la pantalla que vamos a tocar un tema que hasta ahorita ningún político, partido político, sector social, sindical, empresarial, ni académico, por supuesto, lo ha comentado, y en este caso, traerlo a una mesa, a una discusión, a un debate que hacemos con usted, porque usted lo sabe bien, porque nos ve, porque nos oye, porque nos escribe. Este programa es una realidad. Recientemente se ha hablado, está también en una discusión, lo hizo el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, el secretario del Trabajo, Navarrete Prida, otros sectores, la Coparmex, los líderes sindicales, no los he escuchado que se hayan pronunciado, pero vamos a hablar con ustedes, inclusive vamos a hacer 2 programas, este y la semana que entra otro, sobre el mismo tema. Debe, como dice en la pantalla, debe la familia, desde el punto de vista de lo que es ella, considerar el salario mínimo, incluir lo fundamental de la familia, porque esto es algo que no estamos inventando. El maestro Larios nos va a ilustrar al respecto, nos va a hacer este marco de referencia, inclusive los antecedentes históricos tan importantes, dado que México es pionero en esta materia, como lo vamos a escuchar de parte de él. Pero es importante dejarles a ustedes en su ánimo que cuando hablamos de que se incluya, se considere a la familia para fijar el salario mínimo, hablemos de qué es lo mínimo que necesita una familia para vivir: comida, medicinas, casa, habitación, educación, personas mayores, geriatría, discapacitados, atención especial. Es decir, la pensión alimenticia, dicha en esos términos generales, llevada al salario mínimo, debe incluir, lo vamos a oír del maestro Larios, esto que es fundamental. Entonces yo le pediría a Enrique que nos ubique en el antecedente histórico para saber de dónde vinimos, en dónde estamos y a dónde vamos a ir con esta nueva perspectiva, porque esto nos permite hablar de la prospectiva jurídica, analizar el pasado, evaluar el presente y poder proponer soluciones adecuadas al futuro. Maestro. Julián, muchas gracias por esta oportunidad. Si nos ubicamos en una perspectiva histórica, debemos de recordar que durante el porfiriato, los 33 años de Porfirio Díaz, en el gobierno de este país, hubo
un desarrollo industrial importante al cual las personas le dan poca importancia, pero tiene una gran importancia. Este desarrollo industrial del Porfiriato trajo industrias importantes, generación de empresas y fábricas que desarrollaron productos como los textiles que se vendían en Europa. Y empleos. Bueno, vendíamos y entonces se generaban empleos. Se hicieron muchas cosas durante ese gobierno, pero no estoy alabando al Porfiriato. Sí, debo de decirlo, no estoy alabando al Porfiriato. Se hicieron esas cosas, pero se les olvidó hacer algo más. Que el salario alcanzara para que pudieran vivir los mexicanos decentemente, para que pudieran tener satisfechas sus necesidades. Lo que tú decías, había generación de empleos, había trabajo, pero los salarios eran exiguos, eran bajos, no alcanzaban para vivir. Entonces teníamos un contraste muy grave de empresas económicamente fuertes y una gran mayoría de gente modesta que era la que prestaba ese trabajo con salarios verdaderamente de hambre. Es más, cuando recordamos esas tiendas de raya, eso era la negación del salario al trabajador. El trabajador laboraba, hacía su esfuerzo, presentaba resultados, etcétera, y el patrón no le pagaba, le daba un vale. Aquí tienes un vale, ¿para qué? Bueno, ese vale es para que puedas comprar en la tienda de raya tus cosas que necesites. Pero aquí déjame hacer una acotación, que es muy importante. Enrique ubica esto, como ustedes lo saben históricamente, en la parte final del siglo antepasado y principios del 20. Que si nada más hacemos un cálculo de una centuria, 1914, cerca del 1915, cuando se da la primera ley laboral en esta materia tan importante, han transcurrido 100 años. Y aquí, Enrique, es muy importante, porque seguramente nos podrás ilustrar en ese sentido, que esas tiendas de raya, que esos vales, que eso era, tú lo decías, para que tu trabajador recibas los elementos indispensables, pero no se decía de la familia. No. O sea, la falla histórica de 150 años, y que creo por primera vez, y por eso hay que subrayarlo, estamos hablando en un foro de esta importancia, en este canal que se ve con tanta gente, que hay que insistir esa hipótesis en la tienda de raya. ¿Qué hacía el trabajador? Tienes mucha razón. La ubicación histórica que nos haces en tiempos es perfecta. La crítica es que el trabajador no era libre para definir qué hacer con su salario. Y el patrón desde la tienda de raya le definía para qué le daba, si le daba arroz, si le daba frijoles, si le daba tortillas, qué le daba. Pero no le permite, el salario te hace libre. El salario, si tú lo recibes, te permite que tú lo puedas utilizar, siempre y cuando ese salario te podrá hacer libre si es en la medida justa de una retribución por prestar tu trabajo. Esta época, este elemento de que el trabajador no pudiera recibir dinero en efectivo tenía otro propósito: que quedara anclado el trabajador al centro de trabajo, para que no se pudiera ir, para que no pudiera emigrar de ese trabajo
y buscar otro mejor u otro lugar. Entonces ubiquemos la industria azucarera, cualquiera de los ingenios de esa época, y el trabajador tenía una situación: no recibo dinero, no me puedo ir. Pero aquí lo importante y lo que pocas veces se toca en la historia, salvo algunas destacadas personalidades de los historiadores, es que el trabajador estaba sujeto con su familia a la fuente de trabajo. Porque era todo, estaba el trabajador que en ese momento la gran mayoría eran varones, los trabajadores, la mujer del trabajador o la esposa del trabajador y los hijos. Y todos prestaban servicios a un determinado patrón, al patrón de ese ingenio. Permíteme, es muy importante lo que dice el maestro Enrique Larios, porque ahí está ya involucrada la familia, pero en condiciones de esclavitud, en condiciones infrahumanas, en condiciones que, sin metáforas ni hipérbole, en el año 2014, en el siglo XXI, siguen siendo difíciles. Porque ¿quién podría afirmar y probar que con los 67 pesos y centavos que hoy en la zona A se pagan del salario mínimo, o los 63 en la zona B, quién podría vivir? Pero vamos a ir a un corte, porque es muy importante esto que ha señalado el maestro Larios. Y voy a aprovechar unos minutos nada más, para él también va a ser una sorpresa, que yo a ustedes les diga que finalmente he concluido esta obra, que es un tratado de derecho civil. Les estoy mostrando a ustedes el primer tomo, editado por la Casa Porrúa. Es una obra de 20 volúmenes que solo habla de derecho civil. En este primero es de la historia del derecho civil en general. Ya se encuentra en las librerías, en las 100 librerías de Porrúa, para las personas que lo quieran adquirir, y conforme vayamos sacando los otros, el impresor está muy aplicado en esto, podremos nosotros dárselos a conocer, a reserva de hacer una presentación oficial. Debo señalar también que tuve el privilegio de que en esta obra el prefacio fuera escrito por el doctor Henri Massot, quien fuera decano de la Universidad de París, miembro del Instituto de Francia, que, como ustedes saben, quienes ingresan ahí se les conoce como les Saints Mortels, es decir, los inmortales, por su obra. Y el otro hito importante que hay que señalar en la obra es que tuve el privilegio de que la doctora María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, primera mujer directora en 459 años, que además a 2 años de su gestión ha hecho una labor extraordinaria, decía yo, el privilegio de que me escribiera la introducción de cada uno de los 20 volúmenes. Antes de ir al corte, nada más dejarles dicho y ratificado que es la primera vez que un jurista escribe un tratado de derecho civil que no incluye ninguna institución de derecho familiar. Aquí no hay matrimonio, divorcio, tutela, emancipación, patria potestad, patrimonio familiar, regímenes económicos, impedimentos para casarse, ninguna institución de derecho familiar. Muchas gracias por esa atención que usted le presta. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Si usted acaba de sintonizar el canal judicial, el canal de la transparencia, el que siempre tiene la gran preocupación de servir a la sociedad y específicamente a las diferentes clases de familia que hay en la República Mexicana. Estamos hablando de un tema fundamental que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el secretario del Trabajo, Miguel Ángel Mancera, el señor presidente de la República, deben voltear sus ojos hacia las familias, tantas que hay en México, para fijar los criterios del salario mínimo. Y precisamente Enrique Larios nos estaba narrando, ahora vamos a dar un salto en la historia, de lo que él señaló en cuanto a Porfirio Díaz, sus 33 años de gobierno, que fueron tan importantes, y que aun cuando él un poco se curaba en salud, pero yo lo voy a sacar de esa apuro, porque en realidad, si bien se le escribe y está inscrito como un dictador, hizo cosas importantísimas para el país, que a 150 años todavía siguen dando frutos en México. Entonces, esto es como para revisar el papel en la historia de Porfirio Díaz, pero es una cuestión aparte, porque vamos nuevamente con Enrique Larios para que ahora, en el siglo pasado, mi querido Enrique, ya con leyes, derecho positivo vigente, las constituciones, la base para acceder a las leyes laborales, ¿qué hacen por la familia? Desde mi punto de vista, que soy neófito en tu materia, nada. Yo sí quiero hacerte una reclamación de eso de neófito. No eres neófito porque hace rato, al concluir el anterior segmento, diste razón y muy justificada de los salarios conforme la ley. Gracias. Pero, bien, mira, es que es importante observar la historia, porque quien no conoce la historia está en el peligro de repetir el mismo error. Claro. El gobierno de Porfirio Díaz no se preocupó por el salario. No estaba reglamentado el salario. No existía. El salario lo definía el patrón. Estaba prohibida la contratación colectiva. Estaba prohibido que los trabajadores se agruparan en sindicatos. Estaba prohibido que quisieran contratar colectivamente con el patrón. Entonces, todas estas prohibiciones, porque por todo eso te ibas a la cárcel, traían una situación de desigualdad y de injusticias tremenda. Insisto, una familia, el trabajador, que formalmente trabajaba para la empresa, la mujer y los hijos. Te voy a poner un caso, lo vamos a dramatizar. Un trabajador que sufrió un accidente de trabajo, ese día se le caía el cielo encima, porque no tenía derecho a ninguna asistencia médica por parte del patrón, a ninguna indemnización por haber perdido un brazo, un dedo, algo, algún miembro. No tenía ninguna protección. El mejor de los patrones le prestaba dinero a ese trabajador para que fuera a buscar los auxilios médicos necesarios. Pero el tiempo que no laboraba, regularmente iba a laborar la esposa y los hijos para que se cubriera el trabajo de él y para que pudiera salir de la deuda que ahora se le acumulaba con el patrón. Y bueno, si recordamos, las deudas pues pasaban a la familia si es que el trabajador moría. Entonces, era una situación bastante injusta. Insisto, el salario no estaba reglamentado. El salario lo disponía el patrón y disponían salarios muy bajos. Déjame hacerte una pregunta, porque eso es extremo, pero por naturaleza, casi por intuición, por instinto de supervivencia, esos patrones incluían a la familia. Porque de alguna manera, Enrique, ese patrón le decía el arroz, el frijol, el este, y que viniera la familia, pero esa relación patrón-familia
explotaba a la familia en todos los órdenes. Por supuesto. Pero, cuando menos, se pensaba un poco en la familia, porque como tú sabes mejor que yo, las leyes laborales dicen, por ahí nos ilustrarás, que el salario tal, y la familia, al final, o el jefe de familia, alguna cosa Habla así. del jefe de familia. Pero ¿quién toma en cuenta a la familia para fijar el salario mínimo? En la actualidad, nadie. ¿Y qué hay que proponer? ¿Qué hay que hacer? Que Voy- tú que eres... Voy solamente a decirte que el resultado de la situación de injusticia de ese régimen histórica del porfiriato fue una revolución. Es decir, en el centro de la revolución había un profundo sentimiento por el salario, por todas estas cosas, todas estas injusticias. La explotación del trabajador. La explotación. La revolución, ese movimiento violento de la sociedad que estalla en contra del orden establecido por el porfiriato, va a estallar un 20 de noviembre de 1910, después de un fraude electoral, y Porfirio Díaz no va a soportar esa revolución. En mayo de 2011 se va. Después va a venir Francisco I. Madero, que llega al gobierno en mayo legítimo. de 1911. Exactamente. En mayo se va Porfirio Díaz. Madero es presidente electo, y Madero pues va a ser un hombre con una confianza en sus funcionarios, que no eran los de él, eran los del porfiriato. Y va a ser sacrificado. Victoriano Huerta lo sacrifica, se viene contra Victoriano Huerta otra ola de violencia, y después de esa ola de violencia va a venir la Constitución de Venustiano Carranza. Es importante este momento histórico, porque por primera vez las normas laborales van a estar comprendidas en un marco constitucional. Tú lo dijiste hace rato, 1915, comienza ya dentro de todo este movimiento de violencia en que está sumergido el país, comienzan algunos gobernadores a expedir leyes del trabajo. Y comienzan a ver que, número 1, salarios, 2, jornadas de trabajo, 4, accidentes, 5, derecho de sindicalización, 6, derecho de contratación colectiva, y 7, derecho de huelga. Momento. ¿Y la familia? La familia está en el salario. Sí, Enrique, nada más que esto, han pasado 100 años. Y todavía no hacemos nada. Y seguimos con lo mismo, por eso a mí me llama la atención, y esa fue la razón de desarrollar esta temática, porque es perfecto lo que dices. Esto, la prestación social, el este, y yo nomás hago un cuestionamiento. ¿Y la familia? Ahí va. El constituyente del 17 tuvo una gran visión y una gran generosidad. Fíjate, ellos establecen, ese constituyente del 17, establecen el salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador, porque entonces ya hablamos del término salario mínimo. El salario mínimo que deberá de disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente para, atendiendo las condiciones de cada región. Y aquí viene lo importante, lo que tú me preguntas, aquí está la respuesta: para satisfacer las necesidades normales de un obrero, su educación y sus planes y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. Cuando se establece este salario en la Constitución para que toda la legislación lo tome en cuenta, no puede salir de estos parámetros. Pero qué bella redacción, salario mínimo, o sea, no puede haber salario menor que ese. De ahí, de ese mínimo que se establezca, para arriba todo lo que se pueda ganar.
pero para abajo no debe de haber, porque ese es un principio de justicia social. Muy bien, maestro. Nada más que aquí hay algo que es muy importante. Tú eres un número uno en derecho laboral en este país, extraordinario, derecho del trabajo, pero los abogados siempre creamos las fórmulas jurídicas, las leyes, y a veces, como ocurre con el feminicidio, le ponemos tantos requisitos y tantas trampas que se hace nugatorio. Así es. Yo voy a lo que tú decías. Hay una frase muy importante que no hay que perder. Estoy de acuerdo contigo en esto de jefe de familia, pero la trampa legal que tiene 100 años, porque hoy, para mí, que yo no sé derecho laboral, nomás cuestiono porque me inquieta algo muy importante. Dice lo que señalabas. El que se considere suficiente. En el año 2014, todavía no hay quien, en una norma jurídica, diga, esto es lo suficiente para la familia. ¿Podrá alguien decir que 67 pesos hoy en el siglo XXI, eso es lo suficiente? Eso es lo que esta frase quiere decir. ¿Será el que se considere suficiente? Mira, porque hay que ponerle números. Vamos a entender algo que ha sucedido. La institución del salario mínimo es una institución jurídica muy importante. Pero entonces dijeron, no lo vamos a cuadrar exactamente en la norma jurídica cuál debe ser el salario mínimo, porque este debe de ser modificado año con año o según determinadas temporalidades. El producto de la revolución señaló $1 de salario mínimo. Ese es el derecho. O sea, no puedes tener trabajadores con menos de un salario mínimo. Pero era $1 de plata, Julián. Era $1 de plata, equivalente a una onza de plata de hoy. ¿Cuánto cuesta una onza de plata hoy en día? Más de 300 pesos. Eso fue lo que se conquistó en ese tiempo como salario mínimo. Entonces, si ese es el salario mínimo, vemos entonces que somos menos libres salarialmente hoy en día, porque el salario mínimo, en el transcurrir de un siglo, nos lo redujeron a 67 pesos con centavos. Aquí tenemos, hay que hacer la visión de lo que ha pasado. Sí, en los secciones, en los sexenios pasados, en los 2 últimos sexenios, hemos tenido aumentos de 2 pesos con 45 centavos en el primer año de Vicente Fox. 1.80, 1.50, es una burla, cuando esto ni siquiera alcanzaba los índices de inflación. 1.59, 1.56, 1.47, 1.90. No, pues esas son groserías. 2 pesos, 1.21 con Felipe Calderón, 2.66. En cada uno de estos 2 sexenios no se aumentó el salario ni siquiera el valor de $2. Imagínate entonces que esta institución, hoy de los salarios mínimos, está pervertida. Está pervertida. Ahora, ¿por qué se pervirtió? Porque lo hemos dejado. Lo hemos dejado los ciudadanos. Lo primero que se hizo fue modificar el texto del artículo 123, se modificó. ¿Y cómo se modificó? Como dice hoy, actualmente el artículo 123, en su fracción 4, segundo párrafo, se refiere: los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Ese concepto no lo pudieron borrar. Jefe de familia. Y cuando tú estás hablando de jefe de familia, es él y su prole. Entonces, ¿quiénes dependen del jefe de familia? En el orden material,
social y cultural. Ya le quitaron que era para las necesidades honestas, ¿verdad? Y los placeres honestos, considerándolo como jefe. Entonces, en el orden material, social y cultural, ¿qué quiere decir? Que el salario mínimo debe de alcanzar para habitación, para vestido, para alimento, para educación, para salud. Pero estás hablando de México, ¿no? No una utopía. Estoy hablando de un poema que está en la Constitución. Mi querido Enrique. Llegamos a un poema, pero fíjate, esto está vigente en la Constitución. Ahora, pero nosotros somos los responsables. A esta Constitución, la ley reglamentaria, sí, le adicionó un invento. ¿Cuál es ese invento? El invento consiste en generar una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Y es ahí donde tenemos la perversión de una institución jurídica. Esa comisión está integrada por un presidente. Ese presidente lo nombra el presidente de la República y el secretario del Trabajo. Entre ellos dos queda esa designación. Es un organismo público descentralizado de la Secretaría del Trabajo que va a hacer estudios económicos y va a tener obligaciones que establece la ley. Esa Comisión Nacional tiene representantes de los sindicatos y representantes de los patrones. A ver. En igual perfil. Un minuto, porque casi vamos a ir a un corte nuevamente, pero antes de irnos, quiero dejar una pregunta en el aire, una reflexión para ustedes en su casa y por supuesto para el maestro Enrique Larios. Hemos escuchado esta investigación, lo que dice la ley, la Constitución, estas frases tan interesantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero yo no he escuchado en ninguna cuestión de las que hemos mencionado, de las que ha dicho el maestro Larios, ¿qué es el salario mínimo? ¿Para qué sirve? ¿A quién sirve? ¿Y qué vamos a hacer con él? Porque bien decía Enrique, esta opinión que él expresó yo no la comparto al principio cuando dijo que el salario mínimo es una institución. En realidad es un despropósito, porque con ese pretexto, la revolución y todo lo que él ha señalado acertadamente, en el año 2014, en el siglo XXI, estamos peor que cuando el peso de plata. Sí. Porque hoy, eso de lo que él dice, 67 pesos y centavos, si lo llevamos a una realidad que en su momento nos engañaron, esos 67 pesos serían 67,000 mini pesos de aquellos a los que en su momento Carlos Salinas de Gortari le quitó a los 3 ceros y de un día para otro aquella fantasía de las cuentas en los restaurantes y demás, y pagaba uno 300 o 400 mil pesos, hoy nos dice el maestro Larios 67 pesos y centavos. Si afuera 1,000 centavos por un peso, serían 67,000, Enrique. Bueno, pero ha deshecho. Esta es una reflexión para el corte, porque sigue sin aparecer la familia. Vamos a un corte y regresamos con ustedes en un momento.
Espero que ustedes en su hogar estén como yo, aprendiendo derecho laboral familiar, de la expresión de los conocimientos del maestro Enrique Larios, que además es nuestro presidente del Colegio de Profesores de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como usted ve en la pantalla, estamos tratando la temática de que la familia debe ser tomada en cuenta para el nuevo salario mínimo. Y aquí quisiera, antes de dar la palabra al maestro Larios, hacer un reconocimiento expreso a Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe del gobierno del Distrito Federal, porque primus tempore, primus dirito. Fue el primero en tiempo y es el primero en derecho que trajo a colación este tema. Y el solo hecho de que lo ponga en la mesa y se discuta es un avance importante, y a eso es que agregamos nosotros la familia. Entonces, mi querido Enrique, en esta parte, que es la última de esta entrevista contigo, hay que seguir esa secuela histórica. Ya nos hablaste del 15, de 17, de los nuevos conceptos, y a 100 años, ¿qué está pasando? Bueno, como te decía hace un momento, en 1962 se estableció la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Hay dos gobiernos. Era el presidente López Mateos, Adolfo ¿no? López Mateos, laboralista, que fue el único secretario del Trabajo que ha sido presidente de la República. Y creo que fue uno de los presidentes que debemos de guardarle reconocimiento por su trabajo. Cuando menos, además, muy querido por la gente. Muy querido, pero también tenía cuestiones muy acertadas en su gobierno. Muy acertadas. Pero un día, si quieres, hacemos... Otra historia. Sí. Otra historia, ¿no? Hacemos la historia de Lázaro Cárdenas y de López Mateos, con sus altibajos, con sus aciertos y con sus errores. Los claroscuros. Todos tienen sus claroscuros, pero todos tienen aciertos y tienen... Sin embargo, hay cosas interesantes. Bien, en este momento que se crea la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se crea como un instrumento, pero que le obliga a estudiar la economía para que el salario alcance, para que pueda operar una familia. Se da el tema jefe de familia, pero es para que la familia pueda vivir. Durante el gobierno de López Mateos y el gobierno de Díaz Ordaz, esos dos gobiernos, el salario mínimo alcanzaba para leche, para carne, huevo y otros alimentos más, que tortillas y otros alimentos que conformaban todo un concepto de canasta básico para una familia. Ha habido cambios muy importantes en el trabajo, el fenómeno del trabajo ha tenido cambios y la mujer se fue incorporando a esos cambios. Pero el concepto de familia se olvidó y entonces se tomó, sí, que la mujer trabaje, claro, está bien, pero no se consideró como jefa de familia. Entonces, si nosotros vemos la depauperización del salario, el empobrecimiento o precarización del salario de esta época que hablamos de principios del siglo XX a la actualidad, antes el salario te alcanzaba para que con una persona que trabajara pudieran vivir los demás. Y regularmente, por ejemplo, así era en mi casa, mi padre trabajaba, mi madre era la señora de la casa, y luego los hijos, y entonces tenía que alcanzar para un grupo familiar pudiese vivir, pudiese alimentarse, pudiera ir a la escuela, tuviera salud, etcétera, todos estos elementos que se requieren para el fortalecimiento que nadie está tomando de en la cuenta familia. hoy.
hoy hoy se toma en cuenta un factor económico. Hoy en día, ¿cuántos trabajan para que se pueda mantener una familia? ¿Todo? Mínimo 2. Pues sí. Mínimo 2. Entonces hoy las parejas, vemos, trabajan los dos, trabaja la pareja y salen, van, regresan al trabajo. Y eso afecta a la familia. Lo que afecta a la familia porque se le presta menos atención a la familia. Pero entonces el valor fundamental es la economía. Y esta economía, aún así, con 67 pesos para uno y 67 pesos para otro, vamos a ser generosos porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos no es tan generosa. Vamos a ponerle 70 pesos un trabajador y 70 pesos la trabajadora, hacen 140 pesos, tampoco llega a ser suficiente para las necesidades de una familia. También hay un criterio que utilizan los patrones. Dicen, no, el salario mínimo solamente se paga muy de vez en cuando. La gente gana mejores salarios que los 67 pesos. Lógico que se debe de ganar más. No obstante, también hay estadísticas de gente que trabaja y gana al día menos del salario mínimo. Ahora, qué bueno que se saca esto a la discusión. Qué bueno que se esté discutiendo porque ya para fin de año va a operar otra vez el aparato de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y más o menos en el mes de diciembre, en alguno de los días de diciembre, cuando la gente está preocupada por sus fiestas, ya sean religiosas o ya sea para disfrutar de la convivencia familiar, y en esos momentos en que hay cierta relajación de los esfuerzos que debemos de celebrar durante todo el año, en esos momentos nos sale la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, aquí está tu peso de aumento. Bueno, Enrique, nada más que eso suena trágico. Trágico, pero y burlesco. Eso es grave porque si esa comisión y los factores preocupados por incrementar el salario mínimo, yo en mi perspectiva de civilista y familiarista, te diría, yo creo que en realidad la preocupación permanente del gobierno, de los sectores, principalmente del responsable, del director del Banco de México, no es esto, sino la inflación. Y entonces se está dando como ejemplo de los gobiernos que tú señalaste, voy al de López Portillo, en que había que administrar la abundancia y que hubo incrementos, etcétera, y entonces el gran peligro, dicen los que saben, es que si aumentas el salario mínimo, la inflación se desboca. Aquí habría que plantear mecanismos que salen de nuestro control o de nuestra crítica para decir por qué ligar el incremento del salario a la inflación, porque los comerciantes, porque la libre oferta, la demanda, etcétera, dicen, pues si ahora ya se incrementó esto, yo automáticamente aquí voy a subir también. Entonces una carrera grave que hemos tenido en la historia, y ahí hay que poner la atención también, inflaciones galopantes, inflaciones en la época de Miguel de la Madrid, por ejemplo, que hereda a López Portillo, de más de 500% de inflación, y que entonces pues, obviamente aquel fenómeno que narré del peso de a 1000 y de aquella de a 500, etcétera, pero habrá capacidad en la comisión
que no sea el Banco de México el que fije el salario mínimo, es mi apreciación, que verdaderamente hagamos algo por la familia. Voy a ser pesimista, Julián. No es el objetivo fundamental de muchos de los gobernantes. Debería ser. La familia. El objetivo fundamental es los factores económicos. Quiero decirte que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene personal, hacen estudios bonitos, pero digo, y se quedan en estudios. Pero en el momento, y esto me lo han comentado representantes de patrones y representantes de sindicatos que están en esa comisión, que independientemente de lo que digan los estudios de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, llega el momento en que les dicen, señores, el aumento es de tanto porque así lo define Banco de México. Y como hace rato lo decías, Banco de México dice, vamos a combatir la inflación. Entonces, la preocupación, sí se deben de preocupar por la inflación, no puedo decir que no, ¿sí? No podemos decir que no se preocupen por la inflación, sí. Pero ha venido siendo, si tú analizas estos datos de 2000 para acá, no, pues es una burla. No estoy diciendo que antes de 2000 no se haya sido una burla. José López Portillo fue quien vino a sepultar la Revolución Mexicana. Y Miguel de la Madrid vino a inaugurar el modelo neoliberalista. Y ese modelo neoliberalista es un modelo individualizador de los seres humanos. Y entonces, incluso la individualización hoy llega a la familia. Cuando tú dices que la familia tenga instrumentos para su recreación, el modelo económico dice sí, pero que en la familia uno vea hacia el norte, otro vea hacia el sur, otro al oeste y otro al poniente. Y de esa manera la propia familia la individualizas. O sea, de ser un núcleo, se vuelve en algo disperso. Se atomiza. Se atomiza. Eso es grave. Eso es grave porque nos va modificando muchas de las características. Y mira, tarde o temprano tendremos que regresar a los valores de la familia. Yo quisiera, Enrique, antes de irnos y despedirnos de la distinguida teleaudiencia, escuchar de ti, porque esta parte siempre última es algunas propuestas, etcétera. En tu experiencia como maestro, doctor en Derecho, que presides este colegio tan importante, a los sectores que participan, a todos los factores propios de esto, de la producción, etcétera, ¿qué les podrías aconsejar brevemente? Mira, ¿qué deben hacer para beneficiar a la familia al fijar el salario mínimo? ¿O no, o está perdida esa batalla? No creo que esté perdida porque la sociedad, cuando ya ve que está perdido algo, va a tener que buscarlo de alguna otra manera. Y no es lo conveniente que se disloquen los engranes de un Estado. Pero si esto sucede, si no se mira el salario mínimo, no se mira con un enfoque de la familia, vamos a tener mañana, pasado, vamos a estar repitiendo el escenario del porfiriato. Hoy tenemos instrumentos, en ese tiempo no había instrumentos. El dictador había dicho que sean los patrones los que fijen los salarios porque ellos son los dueños del capital, ellos tendrán que fijarlo y los dueños del capital no tenían límites. Entonces unos fijaban 15 centavos, otros 20, otros $1 y quizás otros hasta más de $1. En el campo... La explotación del trabajador. Pero se explotaba el trabajador de lo lindo. Hoy, ¿qué hoy piensas? ¿Qué sugieres? Mira, hay que quitarle a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
las trabas. Hay que quitarle las trabas. Espérame tantito, porque siempre el tiempo es así como muy fuerte, pero yo a la distinguida teleaudiencia le pediría que nos vuelva a oír la semana que entra, sintonice el canal judicial en estas estaciones que usted ya conoce, porque esto que el maestro Larios queda ya en esa expresión, será parte del segundo programa, porque quisiéramos aportar soluciones, queremos ser con una crítica constructiva, mejorar a la institución más importante que ha creado la humanidad, que es la familia, porque usted lo sabe allá en su hogar, si hace bien o hace mal, en la familia repercute. Entonces, los gobernantes, el secretario del Trabajo, el presidente de la República, el jefe del gobierno del Distrito Federal, las cámaras, el director del Banco de México, deben considerar esta reflexión que les hacemos respecto a tomar en cuenta a la familia para fijar el salario mínimo. Ojalá nos vean ustedes el próximo programa, y hoy, maestro, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Julián, y qué bueno que tú tengas este anhelo de defender lo que es la familia. Gracias. Te felicito por ello y muchas gracias al auditorio por su atención. Gracias, y nos vemos en el próximo programa de Derecho Familiar. Sí.